Hola, ¿qué tal muchachos? Y sean nuevamente bienvenidos a este canal. En esta ocasión estaremos hablando sobre este circuito que pueden ver en pantalla, el cual es un circuito que les podría llegar a ser muy interesante, ya que este circuito nos permite ajustar el nivel de volumen de nuestros amplificadores. No importa el amplificador que utilicemos, siempre podremos ajustar el nivel de volumen a gusto de una forma muy cómoda con solo presionar cualquiera de estos dos pulsadores, donde un pulsador nos permitiría subir el volumen y el otro pulsador nos permitiría bajar el volumen, y de esa forma podremos ajustar el nivel de volumen de nuestros amplificadores cómodamente. Bueno, este circuito está realizado en base a un circuito integrado PT2253A, el cual, si buscamos la hoja de datos, podemos ver que es un circuito integrado dedicado al control de volumen. O sea, es un circuito integrado de control de volumen electrónico o digital, muy utilizado en equipos de audio. Este circuito integrado, en concreto el PT2253A, es especial debido a que podemos controlarlo simplemente con dos pulsadores, lo que nos facilita para nosotros el ensamblaje de este circuito, ya que yo poseo más integrados como el TDA 7449, pero es imposible utilizarlo de esta forma, como en este caso utilizando dos pulsadores, ya que esos integrados son completamente digitales, es decir, se pueden controlar únicamente utilizando una señal proveniente de algún microcontrolador de forma I2C o protocolo I2C. Pero como en este canal por ahora no trabajamos con programación, hemos optado por este integrado PT2253A, ya que podemos controlarlo con solo dos pulsadores y podremos ajustar el nivel de volumen. Pasemos a ver el diagrama de este circuito. Como pueden ver, ahí tenemos el diagrama de este circuito, el cual es el diagrama proporcionado por la hoja de datos del fabricante. En este caso no tengo el PDF, ya que el internet en mi zona es muy malo, pero tengo una captura de pantalla del circuito que he utilizado, donde podemos ver el PT 2253A, y aquí podemos ver los pulsadores con los que controlaremos la señal de audio, donde un pulsador, en este caso es este, nos permite subir el volumen y este otro nos permite bajar el volumen. Si ven el circuito en general, es muy simple, ya que no requiere de muchos componentes externos más que un amplificador operacional doble. En este caso el fabricante menciona o recomienda un operacional LM358. En mi caso he optado por un NJM, aquí lo podemos ver, NJM 4565D, ya que opté por este integrado ya que es más especializado para la parte del audio que el LM358, y de esa forma garantizaría que el sonido sería muy bueno, ya que el operacional LM358, al no estar diseñado directamente para trabajar en audio, podría introducir algunos ruidos. Pero si ustedes quieren, pueden utilizar el LM358 y no tendrán problema. La función de estos dos operacionales en este circuito es la de amplificar la señal de audio que ingresa al PT, en amplificarla 10 veces. Aquí podemos ver que aquí nos menciona que la amplificación en estos dos operacionales es de 10 decibelios.
por lo que se recomienda que la señal de entrada sea máximo un voltio pico a pico para no saturar al OPAN 4565D en mi caso, o el LM358 en caso de utilizar el operacional original. Bueno, ahí podemos ver el circuito donde podemos ver la entrada de señal derecho y aquí obtenemos la entrada de señal izquierdo, los cuales ingresan al PT y aquí tenemos la salida correspondiente tanto para este canal como en este, pero ya la señal está acondicionada entre volumen alto o volumen bajo según lo que vayamos configurado en el integrado mediante los pulsadores. Cabe mencionar que este circuito, para los que son programadores o que utilizan Arduino o algún Pi o algún ABR, quiere hacer este circuito completamente digital, simplemente tendrían que utilizar dos transistores NPN en esta zona y conectarlos directamente a algún microcontrolador, el cual ustedes programarán y le darán opciones al integrado para controlar el volumen de una forma digital, ya sea a través de una pantalla o algún otro mecanismo, y los transistores actuarán de pulsadores, aumentando o disminuyendo la señal de audio. Aunque si se quieren ir de lleno a la programación y al control digital del audio, les recomiendo el TDA7449. Ahora, bueno, hemos visto el diagrama y todo, pero ¿cómo funciona o cómo controla la señal de audio este integrado? Como todos saben, en un potenciómetro normal, vamos a dibujarlo por aquí, tenemos el lápiz. Tenemos que en un potenciómetro normal tenemos que no es nada más y nada menos que una resistencia variable conectada entre una fuente de audio y tierra. Aquí tenemos la entrada de audio y el potenciómetro conectado a tierra, lo que es básicamente una resistencia variable. Y aquí tenemos la perilla del potenciómetro, donde con simplemente girar el potenciómetro, el contacto central del potenciómetro correrá a través de una resistencia variable, donde mientras más cerca esté el cursor o el contacto de la perilla central del potenciómetro, mientras más cerca esté a la entrada de audio, la señal de audio o el volumen será más alto a medida que vaya acercándose más al lado de la entrada de audio, hasta que en un punto el cursor o el pin central del potenciómetro esté directamente conectado a la entrada de audio, con lo cual el volumen de nuestro amplificador será el total de la entrada de audio. Mientras que si giramos la perilla del potenciómetro más cerca a la conexión a GND, el volumen será cada vez menor hasta que en un punto lleguemos totalmente a esta conexión y el volumen sea completamente cero, ya que la entrada de audio estaría conectada directamente a GND y no habría ninguna señal de audio fluyendo hacia el amplificador, y por ende el amplificador quedaría completamente en silencio. Obviamente, dentro de ese integrado PT2253A
no tenemos un potenciómetro que gire con solo presionar esos pulsadores, ya que eso sería imposible. La solución que nos han dado o que han implementado los fabricantes con este integrado es que internamente este integrado posee un divisor resistivo de 13 resistencias. Internamente tiene un divisor resistivo de 13 resistencias, pero en este caso no vamos a dibujar las 13. Vamos a hacer un ejemplo básico, donde aquí tenemos una resistencia, aquí tenemos la otra. Disculpen los dibujos tan feos, pero es que no soy dibujante. Es solo para darles un ejemplo donde esta última resistencia estará conectada a GND y aquí estará conectado a la entrada de señal. Aquí tenemos, para el ejemplo hemos utilizado un divisor resistivo entre resistencias, donde aquí tenemos, en este punto tenemos la conexión a GND y en este la entrada de audio. Aparte de estos divisores resistivos, este integrado internamente posee switches bidireccionales o interruptores, los cuales uno corresponden a cada punto de la resistencia. Bueno, aquí ya he terminado de hacer el dibujo muy simplificado. Bueno, aquí tenemos un arreglo de resistencia, los cuales conforman un divisor resistivo. En este caso estamos utilizando simplemente 3, pero internamente en este integrado posee 3. Aparte del divisor resistivo, tenemos un arreglo de switches bidireccionales o interruptores, que también son 13, que están internamente de este señor. Dependiendo del pulsador que presionemos, por ejemplo, en el caso de querer subir el volumen al máximo, simplemente se cerraría este interruptor y la señal de audio pasaría directamente a la salida, con lo cual tendríamos el volumen total de nuestro amplificador. Ahora, si queremos irlo reduciendo, presionamos el pulsador e internamente se abriría este switch y se cerraría este otro, con lo cual ya la señal de audio tendría que atravesar el arreglo de resistencia que conforma el divisor resistivo, con lo cual la señal se atenuaría un poco o se reduciría un poco, reduciendo el nivel de volumen del amplificador, y así sucesivamente. Si volvemos a presionar el pulsador de bajar el volumen, se abrirían estos switches y se cerraría esto otro, con lo cual ya cada vez que se van cerrando los switches, se va acercando cada vez más al punto donde se encuentra la conexión a GND, con lo cual cada vez se reduce más el volumen, hasta llegar a un punto que volvemos a presionar el pulsador de bajar el volumen y cerramos completamente el switch que va a GND, con lo cual el amplificador quedaría completamente en silencio, ya que no estaría llegando ninguna señal de audio. Ahora, si presionamos el pulsador de subir el volumen, se van cerrando nuevamente los switches, y a medida que presionemos el botón de subir el volumen,
se irán cerrando los switches cada vez más cerca a la entrada de señal de audio hasta llegar a un punto que al presionar otra vez el switch se cerraría el switch que está más cerca de la señal de audio o el que está directamente en la señal de audio, con lo cual la señal o toda la amplitud de la señal de audio ofrecida por la fuente de audio pasa directamente al amplificador, obteniendo el máximo volumen del vehículo. Bueno, espero haberme explicado bien en el circuito o en el ejemplo básico de cómo funciona este señor. Ahora les debo aclarar que, como ya les mencioné, internamente este señor cuenta con un divisor resistivo de 13 resistencias y 13 switches, con lo cual tenemos como les digo, podemos obtener un control de volumen más fino. Es decir, que cada vez que presionemos el pulsador, no va a haber un salto entre un switch a otro muy brusco. O sea, que presionemos, en un momento está en silencio, y si presionamos salta a medio volumen. No, que podría ser fácilmente este ejemplo, ya que si vemos aquí está en silencio y si pasamos aquí directamente, el volumen ya sería muy alto. En cambio, al tener más resistencia en el divisor resistivo, podremos ir subiendo poco a poco, entre saltos muy pequeños, casi imperceptibles, el nivel de volumen. Por lo que, en teoría, sabiendo eso, podemos decir que el PT 2253, dando el volumen completamente en cero, se necesitaría pulsar el interruptor 13 veces para lograr el volumen máximo. Eso lo probaremos más adelante a ver si es posible. Lo otro que nos dice el fabricante es que si presionamos cualquiera de los interruptores, si presionamos por ejemplo el de bajar el volumen, cada atenuación, o sea, cada vez que se va cerrando un interruptor para bajar el volumen, lo va haciendo de 2 decibelios. O sea, cada switch hay un salto de 2 decibelios. Al igual que al subir el volumen, cada vez que se va subiendo en un salto de 2 decibelios cada uno, hasta lograr 16 decibelios, que es lo que permite este integrado. En la hoja de datos se especifica que son 2 decibelios por cada switch o 2 bits. Recuerden, cada vez que se va cerrando un interruptor, por ejemplo en el caso de bajar el volumen, cada vez que se va cerrando uno, lo va haciendo en saltos de 2 decibelios. Una vez que estamos completamente a cero volumen, al presionar el de subir volumen, lo va haciendo nuevamente en pasos de a 2 decibelios hasta un total de 16 decibelios, que es lo que permite este integrado. Este integrado puede trabajar tanto con fuente simple como fuente simétrica. En mi caso, yo realicé todo el montaje con fuente simple para que todo fuera más simple a la hora de probar el circuito y de yo ensamblar algún proyecto con él. Todos los componentes fueron reciclados de aparatos que ya no funcionaban. De hecho, de una vez les pido disculpas que estos pulsadores no funcionan muy bien, ya que son reciclados, y aunque intenté limpiarlos muy bien, aún no funciona muy bien, sobre todo el de bajar el volumen. La PCB fue mandada a realizar en JLPCB, una mentira. Simplemente era una PCB de algún aparato que no funcionaba, la cual aproveché que ya traía un integrado
para aprovechar los agujeros y el espaciado entre pin de cada patilla del integrado para que calzara cómodamente. Y luego realicé todas las conexiones mediante alambre, como pueden ver ahí, alambritos soldados en modo pistas, los cuales no me han quedado para nada mal. Y en las conexiones donde no podía pasar el alambre como una pista, terminé realizando puentes con cable, los cuales pueden ver que son muy pocos y son muy cortos, tratando de que esos puentes no tuvieran que ver con la señal de audio que circulaba por el circuito. Como pueden ver, ahí tenemos los componentes, donde este conector que podemos apreciar aquí es la entrada de audio, y aquí tenemos este conector de 3 pines que es la salida, y aquí tenemos el conector de alimentación, el cual en este caso el fabricante nos dice que puede ser entre 6 voltios a 12 voltios, aunque en 12 voltios no les recomiendo que lo alimenten directamente. Es mejor que utilicen una resistencia de por lo menos 68 ohmios en la alimentación, ya que en mi caso le apliqué 12 voltios directamente de este adaptador de pared, que ahí podemos ver que es de 12 voltios, y él mismo se protegía. En un principio pensé que era un cortocircuito en este circuito, que directamente el PT2253A estaba en corto, pero no. Esto se solucionó agregando una resistencia, en mi caso yo la utilicé de 100 ohmios entre la alimentación, y el circuito funcionó sin problema. Además el consumo es muy poco y la caída de voltaje en esa resistencia de 100 ohmios es prácticamente nada. Y con esto se solucionó el problema. Pero en un principio les debo decir que pensé que se había quemado, ya que ocasionaba un consumo tal que ese adaptador se terminaba protegiendo, y solo hasta que utilicé la resistencia de 100 ohmios en serie se solucionó ese problema. Aunque dirían los amigos de foros de electrónica, este integrado es muy calentón y es preferible alimentarlo con tensiones menores a 12 voltios. Les recomiendo 9 voltios. Y bueno, les dejaré un link ahí en la descripción al canal de Mundo Electrónica, el cual él hace tiempo realizó un circuito control de volumen digital también por medio de pulsadores, pero él lo explica muchísimo mejor sobre cómo funciona esta parte del divisor resistivo con los switches. Les recomiendo que lo vean, les dejaré el link ahí abajo en la descripción. Por último, pero no menos importante, este circuito integra una memoria. ¿Qué quiere decir eso? Es una memoria para guardar en qué estado quedó el volumen que hemos ajustado, ya que este circuito vamos a tomar un ejemplo. Si lo tenemos a máximo volumen y por alguna razón la alimentación se desconecta, al volverla a conectar, el circuito funcionará pero con un nivel de volumen inferior, y tendremos que ajustarlo nuevamente de forma manual hasta llevarlo al estado que nosotros deseemos, ya que por defecto, si se corta la alimentación, siempre arrancará en un estado de bajo volumen, nunca va a empezar a funcionar a alto volumen. Siempre que se desconecte la alimentación, va a arrancar en un nivel predeterminado a bajo volumen. Si ustedes desean solucionar esto,
o no tener este inconveniente de que siempre que desconecte la alimentación el circuito arranque a bajo volumen, se puede utilizar un arreglo proporcionado por la hoja de datos del fabricante, pero como les mencioné, en el momento de realizar este vídeo no tengo internet y no pude descargar la hoja de datos del integrado, pero ustedes podrían visitar fácilmente la hoja de datos de este integrado, recuerden un PT2223, y ahí habrá un circuito que se recomienda para el caso de querer que el circuito de memoria funcione, o mejor dicho, como está explicado en la hoja de datos, un backup, el cual ese arreglo, vamos a explicarlo de una forma muy breve, consiste en un capacitor de 10K, en un capacitor de 1000 microfaradios a 16. Disculpen. El arreglo consiste en un capacitor de 1000 microfaradios a 16 voltios en serie con una resistencia de 10K, el cual va conectado a un pin específico del integrado, el cual es el pin, vamos a ver cuál es, ya que no me acuerdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El pin 7 del integrado, que aquí está marcado como IN H, el cual el capacitor de 10K, el capacitor de 1000 microfaradios en serie con la resistencia de 10K, al cortarse la alimentación, mantendrá alimentado con una corriente muy baja a ese pin por un periodo de tiempo muy largo, ya que es una resistencia de 10K, la cual irá descargando muy lentamente el capacitor de 1000 microfaradios para alimentar ese pin, lo cual hará que el circuito de memoria interno de este integrado funcione guardando el estado en que hemos dejado el volumen. Es decir, si habíamos dejado el volumen al tope, si desconectamos la alimentación y la volvemos a conectar, el volumen seguirá al tope. Y bueno, creo que hemos hablado mucho, pero ahora veamos este circuito funcionando. Para ello procederé a conectarlo. Vamos a ver si puedo hacerlo mientras grabo. Aquí tenemos la alimentación. Aquí tenemos la entrada de audio. Y por último aquí tenemos el conector de salida de audio. Antes que se me olvide, ya que hasta ahorita me acuerdo, este circuito, con solo emplear estos dos pulsadores, puede controlar ambas señales sin problema. Es decir, este circuito es estéreo y ambos canales se controlan a la vez con solo estos dos pulsadores, lo que es una gran ventaja, ya que se ahorra muchos circuitos. Aquí tenemos la entrada de audio, donde tenemos un LED que simplemente nos indicará que el circuito está alimentado. Como siempre, un diodo de protección contra polaridad invertida, un capacitor de 100 nanos para eliminar el ruido y un capacitor de filtrado de 220 microfaradios. En el operacional, como ya les había mencionado, la hoja de datos recomienda un LM358. Yo utilicé ese 4565D, que se consigue como un NJM 4565D, aunque se puede utilizar perfectamente otros como el N5532, el 4558, o incluso dos OPAN independientes TL071, 081 o el UA741. Y bueno, aquí podemos ver la señal de audio,
el conector de la señal de audio, que si lo seguimos llega directamente a este cable, que si lo seguimos llega directamente a la salida de audio de ese cacharro, que es mi laptop, la cual es la fuente de audio que utilizamos en todos los vídeos. Y en la salida de audio podemos ver que va directamente en la salida de audio, es esta es la entrada, esta es la salida. La salida de audio podemos ver que va directamente las dos señales a este amplificador de 40 vatios de 20 vatios por canal estéreo con un TA8210AH, el cual alimenta esos dos parlantes que pueden ver ahí, los cuales son reciclados de un viejo tocadiscos que ya no funcionaba y que me encontré tirado. Y esta va a ser la fuente de alimentación de 12 voltios, 2.5 amperios, que nos alimentará tanto el amplificador como el control de volumen. Como ven, aquí lo tengo desconectado y ahora lo conectamos. Como podemos ver, aquí podemos ver el LED del control de tono encendido, el control de volumen y la LED que indica que el amplificador está prendido, y este le indica que no está muteado. Me disculpan si escuchan un leve sonido en los parlantes, pero eso es debido a que este adaptador de pared es conmutado. Disculpen que se pongo ahí. Es conmutado. ¿Qué está pasando? Voy a pausar un momento el vídeo. He vuelto. Ese sonido era provocado por un falso contacto en estos cables de alimentación. Y como les comentaba, me disculpan si escuchan un leve sonido proveniente de los parlantes, pero es que este señor es una fuente conmutada, este adaptador de pared, y este otro señor es una fuente conmutada resonante converter, que es la que alimenta este cacharro, la lacto. Y entre esa fuente y esta se produce un batido de frecuencia, la cual termina en un ruido que se puede llegar a escuchar en los parlantes. Pero les garantizo que si utilizaran una fuente común realizada con un transformador común de núcleo de hierro y una fuente mejor para alimentar la lacto, no habría ruido alguno. Incluso si yo puenteara la entrada de audio del amplificador a tierra, igual se escucharía ese sonido por culpa del batido de frecuencias de esas dos fuentes. Y bueno, ahora nos vamos a reproducir una canción para ver qué tal funciona este control de volumen. Ahí tenemos la canción y le damos reproducir. Y como pueden escuchar, aunque la canción se está reproduciendo, no se escucha nada. Pero ¿qué pasa si presionamos este pulsador? Y como pueden ver, ahí tenemos el sonido. Ahora si presionamos este otro pulsador, como pueden ver, puedo controlar el volumen con solo presionar estos pulsadores. Disculpen los chasquidos que se pueden escuchar, pero es que estas conexiones, si pueden ver, son terribles. Ustedes siempre procuren hacer conexiones mejores que esto. Y bueno, como ven, podemos bajar el volumen
Ahí tenemos el volumen casi en cero. Ahí lo tenemos en cero totalmente, no podemos escuchar nada. Y vamos a contar los pasos. Vamos a contar 13 pasos a ver si es verdad que obtendremos el máximo volumen. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, les pido disculpas si ven que el circuito no funciona como les quería explicar, pero es que estos componentes, al ser reciclados y estar montados de esta manera, como pudieron ver, el circuito prácticamente se apagó y volvió a encender. No sale todo como yo esperaba, pero les puedo mostrar que sí funciona. Con esto simplemente les quiero decir que solamente hay que tener cuidado con el ensamble de los proyectos si queremos que estos funcionen como esperamos. Y bueno, ahí tenemos el volumen en cero. Volvemos a reproducir la canción. No se escucha nada. Y empezamos a subir el volumen. Y ahí, como pueden ver, ahí lo tenemos. En este momento está a plena potencia. Y ahí lo podemos ver, lo puedo reducir a gusto. Y el sonido es muy bueno. Incluso les puedo decir que no mete ruido. Todo el ruido que ustedes puedan llegar a escuchar es por culpa de esa fuente conmutada y esa otra que producen ruido. Pero les garantizo que si no fuera por eso, el sonido sería completamente nítido. De hecho, el sonido es nítido. El único problema que está produciendo es esta fuente. Y esa otra es un leve ruido que simplemente se escucha cuando tenemos el control de volumen a cero volumen, pero se seguiría escuchando incluso si la señal de audio de entrada del amplificador tuviera puesta a tierra. Ahí lo bajamos, ya ahí lo subimos. Ahora se preguntarán, ¿por qué si yo dejo presionado el pulsador de forma permanente, igual el volumen sigue subiendo o bajando de forma gradual? Esto es, vamos a ver si lo podemos ver aquí. Esto es debido a que, si podemos ver, aquí tenemos un pin que dice OSC o oscilador, el cual envía un pulso a los dos pulsadores. Lo que quiere decir que si tú lo presionas, el oscilador enviará, o mejor dicho, todo el tiempo está enviando una señal de baja frecuencia intermitentemente, que al presionar el botón o el pulsador, si este está presionado y está conectado a este extremo a tierra, seguirá enviando un pulso que cada vez que llegue se interpretará que estamos presionando al subir el volumen. Y si lo dejamos presionado, el oscilador enviará pulso indefinidamente hasta llegar al máximo de, por ejemplo, en este caso, de subir el volumen. Y si presionamos el de bajar, igual se enviarán pulsos de forma intermitente hasta llegar al cero o cero volumen.
Con lo cual, si tú dejas presionado el pulsador, al llegarle los pulsos, es como que si lo presionáramos de forma intermitente hasta lograr el máximo volumen. Obviamente no escucharemos nada ya que la canción ya ha terminado. Y ahí está. Escuchen el nivel de sonido que tienen estos momentos del ampli. Pero miren lo que sucede. Si desconecto la alimentación, como pueden ver, ahí se apagó el LED. Y ahora conecto la alimentación. Ahí ya está alimentado. Y el volumen en este caso vuelva a dolor predeterminado al desconectar el circuito y volverlo a alimentar es cero. Por lo que para que pueda ver audio nuevamente tendré que presionar el botón de subir volumen. Y como ven ahí lo tienen. Si vuelvo y desconecto la alimentación, ahí vemos que se apagó y volvemos a conectar. Ahí está alimentado, pero no escuchamos nada y para que podamos escuchar algo tendremos que subir el volumen. Y ahí lo tenemos. Bueno, creo que he explicado todo sobre el funcionamiento de este circuito. Esto de antemano, si es que alguien ve el final de este vídeo, les pido disculpas primeramente por ser un vídeo tan largo, segundo por ser tan malo y tercero por los inconvenientes técnicos que se presentaron en el momento de realizar este vídeo, ya que como saben esto no es editado y es en tiempo real, por lo que todas las fallas técnicas de cuando los cables se aflojaron, el ruido que se produjo fue en tiempo real, ya que como les mencioné no edito vídeo. Tampoco subo material dudoso, bueno sí, dudoso porque de repente no me desarrollo bien en la explicación, pero no en el sentido de que no funcione o que los esté engañando con algún circuito, ya que si ustedes descargan la hoja de datos de lo que les presento, este circuito está tal cual lo ha explicado el fabricante. Y bueno, mi intención era, o siempre ha sido, tratar de traer nuevos circuitos, tratar de explicarlos todo lo mejor posible. Y de hecho así trato, solo que en el momento de grabar pues se me pasan algunas cosas por alto. Creo que esas cosas pasan, pero siempre trato de hacer lo mejor posible. Aunque a la final siempre la termino cagando. Y bueno, como siempre, espero que les haya gustado el vídeo. Espero que me comenten qué te pareció mi intento de explicación sobre el funcionamiento del mismo. Me disculpes por un vídeo tan largo. Me dejes un comentario, aunque sea para saber en qué la cagué. Y nos vemos en un próximo vídeo.